La reunión bilateral entre Donald Trump y Vladimir Putin, junto a las correspondientes delegaciones de Estados Unidos y Rusia en Alaska, arrojó pocas certezas. Un lugar simbólico por ser antiguo territorio ruso vendido a Estados Unidos en 1867, que en esta ocasión ha servido para que ambas potencias negocien por una posible paz en Ucrania. Una reunión para la que paradójicamente no estaba invitado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Finalmente, la rueda de prensa fue más escueta de lo esperado. Putin dijo que la reunión había sido productiva y que del futuro acuerdo debe quedar garantizada la seguridad ucraniana. También que con Donald Trump en la Casa Blanca no habría habido guerra en 2022. Trump confirmó que no hay acuerdo, pero sí un progreso con pocos temas que resolver. ¿Habrá paz, por tanto, justa para Ucrania? ¿Está Donald Trump y Vladimir Putin repartiéndose unos intereses que no son propios? ¿Rompe Trump el aislamiento internacional de Putin? ¿Y habrá futura reunión en Moscú? Bueno, son preguntas que vamos a intentar debatir aquí en este debate de France 24. Para ello, hoy nos acompañan Carlos Patiño, él es analista, escritor y docente de la Universidad Nacional de Colombia. También Adrián Rocha, politólogo, escritor y miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Y José Antonio Zorrilla, ex embajador de España en Rusia. Antes de entrar en el debate, les recuerdo que tanto este como anteriores episodios lo van a poder ver en France 24-S. Ahí van a poder también taguearnos en redes sociales. Lo van a poder escuchar en Apple Podcasts, en Spotify, Deezer y TuneIn. Sus plataformas de podcast favoritas lo pueden ver en pantalla. Antes también de entrar en el debate, quiero irme directo hasta Washington. Ahí está nuestra corresponsal, Natalia Cabrera. Natalia, muy buenas noches. ¿Qué es lo que hemos visto en esta reunión, desde luego tan peculiar, primera reunión cara a cara de Vladimir Putin y Donald Trump desde 2019, desde luego primera también desde que comenzara la invasión de Ucrania en 2022? Hola Rodrigo, hola a tus invitados también. Es un gusto estar aquí en el debate y pues sí, una reunión de varias horas en la que el presidente ruso fue recibido con todos los honores, con esta alfombra roja, con un sobrevuelo de 2 aviones militares y un paseo en la limusina presidencial que de hecho contrasta con la forma en la que fue recibido el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en marzo en la Casa Blanca, que recordamos esta suerte de regaño que le dieron el vicepresidente J.D. Vance y el propio Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, quienes le exigían a Zelensky que fuera más agradecido con la ayuda que Estados Unidos le estaba dando a Ucrania en medio de esta guerra, y le decían que básicamente no tenía cartas para jugar, pero pues como bien lo decías, fueron pocos los anuncios tangibles que dieron al concluir esta cita, que ambos calificaron de productiva. Pero dijo Trump con esta frase, que de hecho es célebre, que se ve comúnmente, se escucha mucho en las negociaciones internacionales de este tipo, que es: no hay acuerdo hasta que haya un acuerdo. Y dijo también que quería darle a conocer lo que se había conversado el día de este viernes con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y también a los países de la OTAN, que les quería dar a conocer qué era lo que él había hablado con el presidente ruso Vladimir Putin. Recordemos también que una de las peticiones de Rusia justamente ha sido que Ucrania no vaya a ingresar a la Alianza del Atlántico Norte, pero también hay que decir que antes de que empezara esta reunión, antes de esta cita, ambas partes, tanto por la parte de Rusia, el canciller Sergei Lavrov y el propio Trump, ya había dicho que no se iba a firmar ningún documento el viernes. Y como la reunión de todas maneras fue a puerta cerrada, pues no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que se discutió en detalle, y si bien digamos el mundo tenía la mirada puesta en si iba a haber o no alguna conclusión sobre un posible acuerdo de cese el fuego en Ucrania, ambos podrían haber discutido más bien otro tipo de acuerdo. Se hablaba de un posible acuerdo nuclear, también de acuerdos económicos, y de hecho esta era la principal petición, digamos, de Rusia, que había estado presionando. El canciller Sergei Lavrov había dicho que esperaba que se levantaran las sanciones
que Occidente y que el propio Estados Unidos le ha impuesto a Moscú como consecuencia justamente de su invasión a Ucrania y que le representan el congelamiento de miles de millones de dólares justamente desde 2022. Y también hay que decir que se libra de futuras sanciones, con lo cual esto representa una victoria para el presidente ruso Putin, porque incluso si continuara su ofensiva en Ucrania, lo que se dio a entender es que van a continuar estas conversaciones entre Estados Unidos y Rusia sin hacer mención sobre en qué fecha van a ser ni en qué formato se llevarían a cabo. También hay que decir evidentemente que esta victoria, esta pregunta que tú te estabas haciendo de que si era una victoria y se lograba el fin del aislamiento del presidente Putin, yo creo que sí es justamente el expresidente Joe Biden quien había hecho un cerco con los aliados europeos en torno a Ucrania, mostrándole su respaldo, y habían decidido excluir al presidente ruso y solamente conversar con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Entonces esta es una afirmación, también una reafirmación del poder de Putin, que también de hecho habló de la importancia de atender las raíces del conflicto, que esto es la justificación que ha dado históricamente para su invasión a Ucrania, diciendo justamente esta afirmación que dice que realmente Ucrania no existe y que es parte de Rusia. Desde luego también es una victoria para el presidente Donald Trump, con esta que le ratifica también esta narrativa que ha estado dando desde la campaña, incluso cuando decía que esta guerra no hubiera iniciado si él hubiera continuado en la presidencia y no hubiera llegado Joe Biden, y le da otra imagen para la historia, como la que obtuvo también en su primer mandato al reunirse con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y pues le da esta reafirmación también de la movilización de la opinión pública aquí en Estados Unidos, porque refuerza este imaginario y esta imagen que él estaba vendiendo de que es el presidente de la paz, y que justamente con esto es que se cree y dice que es merecedor del Premio Nobel de la Paz, y por lo cual ha estado impulsando también otros acuerdos internacionales, y que de hecho pues sí le han valido la nominación por parte de algunos países a este Premio Nobel de la Paz, que él no ha ocultado que quiere recibir. Pues Natalia Cabrera, desde Washington, muchísimas gracias por este resumen, estas primeras impresiones, y cojo el testigo de algunas de las cosas que nos cuenta nuestra corresponsal en Washington, para empezar preguntándole a Carlos Patiño. En primer lugar, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros en los estudios de France 24. ¿Quién gana más con esta reunión? No ha habido mucha información sobre un posible acuerdo, desde luego no hay acuerdo, como ha dicho Trump, pero ¿quién gana más? Gana más Vladimir Putin, con esa imagen de volver a abrirse al mundo, de volver a negociar cara a cara con el presidente de Estados Unidos. Gana más Trump. Parece que desde luego que no estará demasiado contento es Volodymyr Zelensky. No, es evidente que el ganador absoluto aquí en este encuentro es Vladimir Putin. No se ha movido un solo ápice de sus exigencias para la rendición de Ucrania, porque es una rendición lo que quiere negociar. Aquí no se está negociando ni un cese al fuego, ni una idea de paz, ni nada parecido. Y en consecuencia, Vladimir Putin ha salido del aislamiento internacional sin otorgar nada, sin ceder nada, sin moverse absolutamente en ninguna posición, y adicionalmente no tiene ninguna motivación para hacerlo. Por el contrario, lo que estamos viendo es una reafirmación de la posición imperialista de Rusia y del Kremlin en este contexto, y obviamente pues los grandes perdedores son Ucrania y los países europeos, y especialmente los países de Europa Central y los países exsoviéticos, que tienen claro que Rusia va por mucho más. Y en ese contexto pues Ucrania ha quedado realmente en la posición en la que había, digamos, sido sumida desde que Donald Trump asumió el poder, y era que Ucrania será irremediablemente sacrificada tarde o temprano. Bueno, pues quiero abrir también el debate a nuestros otros invitados, así que voy a empezar con José Antonio Zorrilla. Ya le hemos presentado, él es el ex embajador de España en Rusia. Le pregunto también, ¿cree que ha sido Vladimir Putin quien más ha ganado con esta imagen de hoy? Nos decía también Carlos Patiño que no se ha movido de sus posturas, que parece que no tiene ninguna motivación para ceder ahora mismo. ¿Está usted de acuerdo?
Hola, señor Sedano, muy buenas noches. Sí, efectivamente. Bueno, yo no he sido embajador en Rusia, he sido cónsul general. Perdón, Embajador pues Fliegen. hacemos esa aclaración. Gracias también por... Esa aclaración, embajador. Claro, evidentemente es que va ganando la guerra. Es un pequeño detalle. Es un pequeño detalle. Es decir, se lanzó una guerra que, como muy bien ha dicho Trump, era innecesaria. Simplemente para que pudiera entrar en la OTAN, porque todo lo demás no le interesaba a Putin. Ya dijo, yo no quiero territorios. Con que no entréis en la OTAN me basta. Se firmó una paz se firmó con iniciales. Lo vieron esto en Casa Blanca, lo vio Biden y dijo, no, esto merece la pena la guerra. Entonces Boris Johnson fue a esto aquí y les dijo, no, tenéis que ir a la guerra porque si no hay Ucrania, pues no hay acuerdo, ¿no? Y el resultado es que se va a una guerra y entonces la guerra, como es lógico, bueno, como ya lo decimos todos, la va ganando Putin y claro, no se apea en absoluto de sus exigencias. ¿Qué puede sacar, por tanto, Estados Unidos? Ya voy a entrar más adelante a lo que puede también ganar o no ganar Ucrania, pero sigo con usted, señor Zorrilla. ¿Qué puede sacar Estados Unidos de Vladimir Putin ahora mismo? Porque si parece que va ganando la guerra en el territorio, sí que está teniendo bajas sobre el terreno y parece que las sanciones tampoco le están afectando tanto. ¿Qué podemos ver para un futuro acuerdo? Es una buena pregunta. La verdad es que no lo sé, pero quizás lo que tenían que haber hecho era no dar un golpe de Estado en el 2004 y otro en el 2014. Esto hubiera resuelto bien, creo que hubiera sido una solución, pero ya es tarde. De todas formas, respecto de las sanciones, quisiera aclararle a usted, por ejemplo, que hoy la prensa española da la noticia de que si tenemos estos incendios que nos devastan en España, es por la simple razón de que como le hemos puesto sanciones a Rusia, pues los helicópteros que teníamos de control de incendios en España ya no vienen. Eso es la sanción. O sea, la sanción es que nosotros pues, nos privamos de medios que necesitamos. Nos privamos de comprarle gas y petróleo, se lo compramos a través de la India. Es decir, lo que quiere decir que lo pagamos más caro. Es decir, no se ha hecho ninguna sanción y no se puede hacer ninguna sanción. Es decir, lo que llamamos sanción es no os voy a comprar aluminio, pero como necesitamos aluminio, eso tenemos que comprar a alguien más. A Rusia le da igual, porque si no nos lo vende a nosotros, se lo vende a otros. Es una cosa, es todo un completo desastre. Esto se tenía que haber pensado antes. Bueno, pues quiero abrir el debate también a nuestro otro invitado, Adrián Rocha, para preguntarle si también está de acuerdo con nuestros otros dos invitados que el mejor parado de esta reunión ha sido Vladimir Putin y nos ha abierto un tema muy interesante, José Antonio Zorrilla, es el de las sanciones. Parece que no están haciendo demasiado daño a la economía rusa, sí que estarían haciendo, por tanto, más daño quizás a Europa que a la propia Rusia. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, hay que entender que la posición de Putin es imposible cualquier forma de paz o negociación de un cese del fuego. Los objetivos de Putin son de largo plazo y ya a esta altura es imposible también creer que Putin se va a conformar, si es que esto pudiera ser posible, con que Ucrania no quiera entrar a la OTAN o, digamos, retroceda con ese objetivo. Los objetivos de Putin a esta altura, debido a la inversión que ha hecho, tanto económica, por el costo de las sanciones, hablando de las sanciones hasta el día de hoy, hasta el día de la fecha, los objetivos de Putin van mucho más allá de que Ucrania no ingrese a la OTAN y, por lo tanto, quiere una porción del territorio ucraniano. Ese objetivo, esa ambición de Putin, que es una ambición que la tiene hace mucho antes del inicio de la guerra, mucho antes de la invasión, esos objetivos fueron, en este momento Putin los está trabajando de forma muy prolija porque Putin sabe que tiene una ventana de oportunidad con Donald Trump en el poder. Tiene una ventana de oportunidad histórica para obtener la mayor cantidad de ganancias posibles en términos geopolíticos, es decir, territoriales, estratégicos, hasta que venga un nuevo gobierno a los Estados Unidos. Pero este es su momento. Putin está en su momento estratégico. Este es un año estratégico. Lo vamos a recordar a nivel histórico como un año que definió muchas cosas en lo que hace a la conformación del poder internacional,
y la guerra, el conflicto en Ucrania, el posicionamiento de Europa, el posicionamiento de Estados Unidos y la capacidad de Putin para doblegar la voluntad de la Unión Europea y de los aliados históricos de Occidente, la capacidad para dividirlos, es algo que va a quedar va a quedar en la historia y va a haber que estudiar. Es muy importante destacar esto. Donald Trump cree que puede hacer algo que Donald Trump no puede hacer, porque recordemos que, y tengamos presente, que la inteligencia rusa tenía un plan por si no ganaba la elección Donald Trump, que era el mejor escenario, ¿no? El best case scenario era que Donald Trump ganara la elección, entonces se le abría esta histórica ventana de oportunidad a Putin, a la Rusia de Putin, para poder avanzar en este proyecto que tiene, porque ahora el tablero se mueve a una meeting en Moscú, ¿no? Sí, más adelante vamos a entrar también en ese detalle. Es impresionante cómo Putin está doblegando la voluntad de Donald Trump, y Donald Trump cree que él está haciendo algo por la paz o algo por el estilo, cuando es imposible, teniendo en cuenta las aspiraciones que tiene Rusia, es imposible que esa paz se dé, porque para eso Ucrania tiene que ceder una cantidad importante de territorio y al mismo tiempo no tiene que osar, pongo entre comillas la palabra osar, ¿no? Con la porción de territorio que le quede después de que Putin adquiera sobre todo el este de Ucrania, no quiera volver a ingresar a la OTAN. Sí. Es imposible lo que exige Putin en términos de negociación para que exista realmente una paz, porque existe una rendición, que no es lo mismo. El papel de Donald Trump en este escenario es un papel que yo no sé si el presidente de los Estados Unidos lo advierte, pero es un papel que a todas luces muestra que favorece en ciertos aspectos importantes a Putin. Por eso es muy paulatina la forma en que este proceso se va a ir dando, y lo vamos a ir viendo slow motion, en cámara lenta, de a poquito, cómo Putin va avanzando en sus objetivos. Y puede no terminar esto con sí, Adrián, este pues, año y demás. Esto va a largo plazo. Me gustaría tomar esta idea que está dando ahora mismo para abrir el debate a nuestros invitados. Carlos Patiño, ¿coincide usted en que puede estar jugando Donald Trump con Vladimir Putin con Donald Trump, o es tomar por demasiado ingenuo a Donald Trump? Bueno, yo no sabría calificar si es ingenuo o no, pero lo que sí es cierto es que hay que mirar el equipo negociador de Rusia y el equipo de la Cancillería rusa con respecto a lo que ha conformado el gobierno de Donald Trump. Y realmente, pues allí hay una serie de personas que carecen de todo tipo de formación, desde inteligencia hasta asuntos de referencia histórica o geopolítica. Solo piénsese en alguien como Steve Witkoff, por ejemplo, que no ha entendido o entendió mucho, pero en realidad pareciera ser que no entendió. Y Donald Trump no tiene claro qué se está jugando. Aquí Rusia en realidad está peleándose, y esto hay que tener claro, Rusia y Ucrania pelean dos guerras distintas. Rusia pelea una guerra de reimperialización y Ucrania pelea una guerra de liberación nacional completamente diferente, y en este caso para Ucrania esta es una amenaza existencial absoluta, y cuando Putin hoy de nuevo en esta rueda de prensa vuelve y dice que los ucranianos son como una especie de rusos perdidos y de rusos menores, etcétera, etcétera, lo que nos está contando es su versión del revisionismo histórico, porque justifica la guerra. Y Donald Trump parece entenderlo. Parece decir que este asunto se resuelve con el intercambio de algunos territorios, que sí o sí Ucrania tendrá que hacer, que son territorios además ucranianos, pero no rusos, y Rusia no termina cediendo en ninguno de esos puntos. Ahora, y en esto quiero volver a insistir y quiero citar solo un personaje muy importante de la política europea, que es Gabrielius Landsbergis, quien fue el canciller de Lituania hasta hace muy poco, que realmente ha advertido la amenaza que se cierne sobre Europa Central y Oriental en esta recomposición rusa. Un detalle simbólico muy importante de hoy es la llegada de Sergei Lavrov a Alaska con una camiseta con las iniciales de la Unión Soviética. Esto no es juego hoy en la diplomacia, esto no es simplemente, digamos, un detalle cualquiera, es un detalle real, imperialista, de fondo, muy serio, y en el cual además los rusos, hay que recordar, están frente a una invasión que hicieron de manera ilegal, una agresión ilegal, que pretendían tomar el control total de Ucrania, no solo la franja oriental, que es
la con la que se han quedado, y obviamente estamos frente a una guerra que no parece de alguna manera cejar todavía en su perspectiva. Es importante este detalle que nos señala. Ha habido un detalle también no menos importante, y es que Putin, en la rueda de prensa posterior a la reunión, ha dicho que de todas maneras el acuerdo que salga de aquí va a suponer que se va a asegurar precisamente la seguridad de Ucrania. ¿Cómo podemos entender esta frase? Claro, Rodrigo, lo que pasa es que hay que recordar que la perspectiva del Kremlin es muy clara. Asegurar la seguridad de Ucrania, por este juego de palabras en español, quiere decir asegurar la seguridad de Ucrania una vez Ucrania sea reintegrada dentro de la esfera rusa. Por eso, entre otras condiciones, para Rusia no es un problema únicamente de territorios que se ceden. No ingresar en la OTAN, no tener capacidad militar de defensa, no tener capacidad de tomar decisiones en la esfera internacional, cambiar de gobierno hacia un gobierno que sea proclive a Rusia. Y aquí habría que recordar todo el asunto entre Víctor Yushchenko y Víctor Yanukovych y todo lo que está alrededor entre 2009 y 2003 y la pérdida de Crimea, etcétera. Es decir, Ucrania es vista como algo que tiene que quedar por lo menos en la misma posición de Bielorrusia dentro de la esfera del mundo ruso. Este es un asunto que no es menor, es un asunto de gran calado, y obviamente en esa perspectiva no hay ninguna seguridad de Ucrania como Estado-nación independiente y soberano. Bueno, pues quiero ir con José Antonio Zorrilla de nuevo, es el único europeo entre los invitados, aparte del presentador, claro. Pero quiero preguntarle sobre esta amenaza de Rusia sobre Europa. Se ha hablado mucho de que se ve diferente desde el norte de Europa que desde los países del sur de Europa, mediterráneos, que quizás miran hacia otra esfera. ¿Cree que realmente darle ahora, un poco el brazo a torcer a Ucrania, que sea un pacto más favorable hacia Rusia, puede suponer un peligro hacia el futuro de Europa? No. Aquí es que los problemas que ustedes están planteando, yo discrepo frontalmente con ellos. Que aquí el problema central es el de la relación de poder en Eurasia. Eurasia es un gran continente que va desde Bretaña en Francia hasta Vladivostok en Rusia, y la idea es cómo tiene que asegurarse la seguridad de esa parte del mundo. Entonces, la visión americana es que hay que romper la unión entre Europa Occidental y Rusia, lo que por el momento han conseguido. Ya ha conseguido que Alemania lleve 3 años en recesión, porque romper la relación entre Alemania y Rusia es suicida para Alemania, como estamos viendo. Ya lo dijo Bismarck, es que esto no es una cosa de hoy ni de ayer. Bismarck, hablando de la relación con Rusia, dijo: siempre que nuestros dos países han estado juntos, las cosas han funcionado. Cada vez que por una intervención extranjera se han roto las relaciones entre los dos, han sufrido mucho nuestros dos países y también Europa. Y esto es lo que está sucediendo aquí. No le den ustedes vueltas al asunto. El problema no es que Rusia quiera quedarse con nosotros. El problema es que Estados Unidos lo que desea es romper la unión entre Europa y Rusia. Le ha salido muy bien la jugada, porque hay una parte importante de Europa que no juega con los criterios habituales de la estrategia, que son los intereses nacionales, sino que juega con los sentimientos. Y me refiero a Polonia y me refiero a los países del Báltico. Esta gente odia a Rusia. Bien, Alemania, desde luego, Alemania es distinta, si quiere luego hablaremos de por qué Alemania está como está. Pero desde luego Italia, Francia y España ni odiamos a Rusia ni la tenemos miedo. Esto hay que decirlo con claridad. Y claro, ahí hay una rotura crítica de carácter estratégico. Ucrania, por lo que está peleando, no es por seguir existiendo, está peleando porque sobreviva la Ucrania que nació del golpe de Estado del 2014, precedido desde el 2008, que consistía la cosa naturalmente en sacar del poder como fuera posible a Yanukovych. Se les escapó a esta pequeña élite, la junta que ahora gobierna en Kiev, se les escapó que eso era incompatible con la unidad de la patria. No lo digo yo, estoy citando a Henry Kissinger. 5 de marzo ya dijo Kissinger que si media Ucrania se ponía contra la otra media, como siempre había sido el caso, esto acabaría en rotura territorial y guerra civil. Y eso es exactamente lo que sucedió. Por eso lean adecuadamente los hechos. No hay ningún peligro de que Rusia venga a por nosotros. De lo que sí hay peligro es de que pueda terminar la Ucrania que nació en el 2014 con un golpe de Estado que estuvo pagado por los intereses norteamericanos y algún que otro oligarca, entre los cuales de manera muy prominente el señor Poroshenko. Como ven, mi visión es alternativa. Pues le traslado. Y por eso Putin lo que quiere de una vez por todas, y tiene toda la razón,
es que se discuta de una vez qué sistema de seguridad vamos a tener en Eurasia. Si va a ser extender la OTAN y hasta dónde, o si vamos a hacer otra cosa. Ya habíamos empezado la cuestión de la seguridad de una manera omnicomprensiva en la conferencia de Helsinki. Ya se aplicó a Estados Unidos, nada más llegar en 1990, a destruirlo. Lo que ha conseguido, no hay nada. Hace 2 días, Rusia ha destruido ya lo poco que quedaba, los cohetes de alcance medio. Ahora mismo no tenemos ningún tipo de control de armas entre nosotros. El START se acabará en febrero del 2026 y no lo va a renovar Rusia. Sí. Entonces, no solo eso, sino que parece que quieren poner cohetes de alcance medio en Alemania. Una locura completa. Y Sí, nosotros señor Zorrilla. somos naturalmente súcubos. Nosotros hacemos lo que nos dice Estados Unidos, pero con una diferencia. Ellos son 1 y nosotros somos 27. Y no hacemos nada. Este es el problema. Somos víctimas de una estrategia que no es la nuestra ni que defienda nuestros intereses. Pues le traslado esta pregunta precisamente a Adrián Rocha. ¿Cree que, como dice el señor Zorrilla, está siendo víctima Europa, no solo Ucrania, Europa en general, de una estrategia impuesta desde fuera, que los intereses de Europa deberían haber ido más ligados a los intereses de Rusia? No, pienso que estoy en las antípodas de la posición del señor Zorrilla, con todo respeto, por supuesto, pero pienso que no, porque para eso hay que observar todas las operaciones de inteligencia que Rusia viene llevando a cabo en territorio europeo hace bastante tiempo. No es necesario nombrarlas, están en los medios de comunicación, han operado en Barcelona. El CNI, de hecho, el Centro Nacional de Inteligencia Español, ha detectado agentes rusos entrando en esferas del gobierno, en oficinas del gobierno local de Barcelona en su momento. En Gran Bretaña han operado, en Polonia también. La inteligencia polaca tiene hipótesis no muy felices, y la alemana también, porque esto lo menciono para y la inteligencia de Dinamarca también, ni hablar de los países bálticos, de Estonia, Letonia, Lituania. Es decir, no se puede dejar de mirar el accionar de Rusia en función de un interés que tiene Rusia de tipo estratégico en su proyección, en su cambio de proyección, a partir de lo que podríamos denominar la doctrina Primakov, que empezó antes de que Putin al poder, antes de que Putin se hiciera con el poder, que es una doctrina que empieza a considerar las esferas de influencia, las áreas más cercanas, más próximas de influencia de Rusia, como por ejemplo Ucrania, como pasó con Georgia en 2008, las empieza a considerar como espacios donde Rusia debe ejercer un poder mucho más duro y real y concreto, incluso con operaciones de inteligencia, apoyando movimientos separatistas que en muchos casos son movimientos creados o promovidos por Rusia. Es el juego clásico de la inteligencia y de la geopolítica que Europa, con sus valores históricos, históricos y tradicionalmente vinculados a la integración, a la diversidad, y ese tipo de cosas, no puede contrarrestar ese poder, esa forma de manejar el poder que propone Rusia. Rusia propone un juego muy duro, Esto hay que reconocerlo, es un juego de la alta política clásica, de la geopolítica y de la inteligencia, que se sale de los cánones de la integración, de las reglas clásicas de la diplomacia. Rusia usa la diplomacia para hacer puramente inteligencia en todos los sentidos, no solamente inteligencia económica, para ver cómo posicionar mejor productos o cómo hacer lobby para exportar mejor, etcétera, etcétera, que es lo que hace, es parte del juego de la inteligencia internacional. No, además de eso, Rusia hace inteligencia para obtener beneficios que siempre implican un juego de suma cero, o sea, donde lo que gana uno lo pierde el otro, donde se buscan promover movimientos separatistas que implican una potencial pérdida para el país que está ante la posibilidad de una secesión, ¿no? Etcétera, de un proceso separatista. Todo esto está documentado, no es ninguna hipótesis
conspirativa ni nada por el estilo. La información está ahí, out there, cada uno puede ir a buscarla. Este proceder de Rusia fue dando cuenta, fue revelando el objetivo que tiene Putin. Putin no es alguien que vino de la política, de los partidos políticos, del debate, de la deliberación pública, no es un lector de Habermas ni de John Rawls. No, Putin es un tipo, tiene un perfil que viene se formó en el KGB, pero además viene de la contrainteligencia, que no es lo mismo que aquellos que hacen inteligencia tradicional. Adrián. Viene de la es el área más paranoica, digamos. Entonces, es importante evaluar todo este perfil de Putin, el modo en que fue procediendo, el modo en que fue actuando en Europa, porque es alguien muy capaz. No hay que subestimar, no hay que considerarlo a Putin alguien, un loco o un tipo que tiene ambiciones surreales. No, es alguien, Sí, Adrián, muy capaz, me gustaría muy formado y con toda una estructura a su favor. Me gustaría redondear un poco este debate. Tenemos apenas 5 o 6 minutos más. Vuelvo con Carlos Patiño aquí al estudio. Desde luego, dos posturas tenemos aquí muy encontradas. Lo que parece claro es que, pese a que estamos ya en un espacio posguerra fría, hoy hemos visto la imagen de las dos grandes potencias de ese momento también. Ya no es la Unión Soviética, es Rusia, pero debatiendo sobre todos los demás. Y en el medio está la OTAN. Rusia dice que esta guerra comenzó cuando la OTAN se acercó más a sus fronteras. Por otro lado, Ucrania quiere entrar ahí, no está dispuesta a ceder territorio, pero cree que Ucrania, del acuerdo que salga en algún momento, porque en algún momento tendrá que acabar esta guerra, saldrá como parte de la OTAN o como posible miembro de la OTAN. Pues no, la situación es muy compleja, realmente muy difícil, y todavía es muy difícil prever en qué va a terminar este asunto. Ahora, aquí hay que ver dos cosas. Primero, un elemento de nuevo simbólico muy importante. Putin se reúne con Trump en Alaska, que es frontera directa de la OTAN con Rusia, lo que desmonta en gran parte el discurso de Rusia frente a la amenaza de la OTAN con respecto a Ucrania y los países de Europa del Este, y de forma tal que deja que esto, digamos, un poco en entredicho. Pero de otro lado, aquí hay un elemento que es muy importante, debería que recordar también simbólicamente, que Putin se ha comparado con Pedro el Grande y se ha comparado con figuras imperiales y con la reconstrucción imperial, de forma tal que no estamos hablando de una pequeña cosa, ni es cierto tampoco que Rusia esté allí preocupada únicamente por el modelo de seguridad en Eurasia y tal y pascual, porque aquí hay una cosa que es muy importante. Estamos frente a dos grupos de aliados que tienen dos perspectivas distintas sobre el orden internacional. De un lado está Rusia con unas alianzas claras frente a países autocráticos en los que está aliado con Corea del Norte, la República Popular de China y la República Islámica de Irán, una democracia iliberal, y además otros 12 países de esa misma, digamos, corriente o orientación, mientras que Ucrania ha estado respaldada fundamentalmente por un grupo de democracias hasta la llegada de Donald Trump, que introduce de nuevo el tema de las esferas de influencia, la discusión o la perspectiva de los imperios y la distribución del mundo frente a los imperios. De hecho, esto que hemos visto es un ejercicio en el que Donald Trump venía desde que tomó el poder el 20 de enero, y es la idea de una paz imperial para Ucrania, es decir, una paz negociada entre Trump y Putin, en términos entre Trump y Putin, sin Ucrania y sin Europa. Y en ese contexto, digamos, es un elemento que hay que tener, digamos, un punto claro de realismo frente a qué es de lo que estamos hablando y en qué se mueve esta condición. De forma tal que Rusia, en realidad no estamos hablando de un Estado generoso, abierto, ni siquiera democrático. Hay que recordar que Putin lleva ya más de 2 décadas en el poder y se comporta realmente como un soberano en el sentido tradicional y no como un presidente democrático en la perspectiva, digamos, moderna o contemporánea. En esa perspectiva, realmente el panorama es mucho más difícil, y obviamente yo creo que millones de polacos, de lituanos, de letonios, de estonios, de finlandeses o de suecos no están equivocados, están frente a una amenaza existencial que es la reconstrucción de Rusia y su perspectiva imperial. Bueno, pues me quedan apenas 1 minuto para cada uno de nuestros dos invitados. José Antonio Zorrilla, empiezo con usted. ¿Cree que estamos ante una dicotomía de un orden internacional de democracias liberales frente a otras iliberales, o qué estamos viendo aquí realmente? No, eso sería un gravísimo salto atrás. Es decir, las Naciones Unidas, el artículo 2, se basa en la igualdad soberana de todos sus miembros. Poner aquí y decir que unos son liberales y los otros no, que unos son buenos y otros malos, es aberrante.
Eso es obvio. Segundo, en lo referente a la OTAN, me gustaría recordarles a ustedes que la OTAN es una alianza defensiva para defender a los europeos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Dónde está la URSS? En ningún sitio. No es así, no es así. Es decir, la OTAN no tiene ninguna razón de existir, salvo la presencia de Estados Unidos, que tiene que ser militar, porque ya es lo único que le queda. Se ha dicho muy bien aquí, se ha dicho muy bien. No hay un Estado profundo detrás de la delegación norteamericana en Alaska. Sin embargo, en Rusia sí, es que es completamente distinto. Es decir, los rusos, como viejo país europeo, occidental, tienen detrás un Estado profundo, una gran administración pública, mientras que lo que quieren los Estados Unidos es tener la menor posible capacidad, darle la menor capacidad posible al Estado profundo para que el presidente, que cada 4 años cambia, haga lo que le dé la gana. Este proceso autodestructivo nos ha llevado a que la Unión hoy, los Estados Unidos de América, se pronuncian en el mundo a través de golpes de Estado y de bombardeos. Sí, Me gustaría recordarles a los que hablan de la inteligencia rusa, etcétera, etcétera, el golpe de Estado norteamericano en el 2003 en Georgia, en el 2004 en Ucrania, en el 2008 otra vez en Ucrania y en el 2005, para variar, otro golpe en la frontera. Sí, señor Zorrilla. Ambos proyectos, tanto el georgiano como el ucraniano, han terminado en la guerra. Porque son de esas. Le tengo que cortar ya, señor Zorrilla. Ustedes que son latinoamericanos, deberían de plantearse si es que Estados Unidos le consentiría a México que una alianza de Irán, Corea del Norte y Rusia se pusiera en la frontera. Ya me dirían. Señor Zorrilla, perdone, le tengo que cortar porque se nos acaba el tiempo. Quería darle también un último minuto a nuestro otro invitado, a Adrián Rocha, para que cerrara también, que cree que es lo que estamos viendo, que está en juego con Ucrania y con la OTAN. Lo que está en juego es la seguridad de Europa. Europa lo sabe, la inteligencia europea lo sabe, los políticos de Europa lo saben un poco menos, entonces tenemos hay un clivaje en Europa entre lo que la sociedad, la política, lo que está más en el plano de lo sociopolítico, sociológico, si queremos verlo en estos términos beberianos, y lo que está en el plano de las agencias de inteligencia, la defensa y la seguridad, que manejan información que la sociedad todavía no termina de saber, ¿no? Lo que se filtra lo que dejan ver es muy poco, pero lo que dejan ver, cuando lo dejan ver, es muy claro. Sí. Eso es muy importante y hay que mirar a Polonia. Hay que mirar a Polonia porque Polonia, así también como los países bálticos, pero sobre todo Polonia, Alemania, a su manera, están muchísimo más al tanto de esto en un sentido profundo. Hay que tener en cuenta, esto no significa exagerar con los pensamientos, pero hay que estar muy atentos porque el concepto clásico de seguridad de Europa es el que está en juego. Pues señor Rocha, muchísimas gracias. Siento tener que cortarles ya así al final del programa, se nos acaba el tiempo, por desgracia. Le doy las gracias por haber estado con nosotros al señor Rocha, también al señor Zorrilla y por supuesto a Carlos Patiño, que ha estado aquí con nosotros en el estudio esta noche aquí en Bogotá. Gracias. Gracias, Rodrigo. Bueno, a ustedes un placer también porque nos sigan aquí en France 24. Saben que van a poder seguir este y otros episodios en nuestro sitio web, en nuestro canal de YouTube y que ya volvemos con mucha más programación aquí en France 24.